ahí, ajá, justamente ahí donde les apuntó Valeria. Y, por ejemplo, por las condiciones que yo les di aquí de la composición global y la presión, ustedes saben que cuando tengan esa composición y esa presión van a tener equilibrio líquido-vapor. Pero si, por ejemplo, yo les digo que esa mezcla de composición global de 0.650 a 70, ¿qué unidades tenía la presión? No me acuerdo. Bueno, digamos que está en 70, ¿sale? Ok. Nos buscas el puntito, ándale, ahí donde se los puso Valeria al cursor. Vean que ahí la mezcla se va a encontrar totalmente en fase líquida, ¿sale? Entonces, así es como, por ejemplo, si les dijera, si la mezcla tiene esta composición global y esta presión, ¿en qué fase se encuentra? Pues nada más ubican ustedes en el diagrama ese par y checan en qué región del diagrama están ubicados y ya en base a eso pueden definir si es líquido, vapor o si están en equilibrio líquido-vapor, ¿sale? Ahora, por ejemplo, regresando al valor que decíamos de una composición global de 0.6 y una presión de 50, que es más abajito, el que estábamos comentando hace unos momentos. Ajá, ahí donde les puso el cursor. Ok, si yo les digo que ustedes está su sistema ahí, pues es evidente que tienen ambas fases, tanto líquido como vapor, presentes en el diagrama, ¿sale? Ahora, ¿de qué lado ahí ustedes leen la composición en fase líquida? ¿Hacia qué lado tiene que desplazar Valeria su cursor? ¿Hacia la izquierda o a la derecha? Si lo que ocupan es la composición en fase líquida. ¿Cómo leen la composición que tiene para benceno en fase líquida, chicos? ¿Hacia la izquierda? Ajá, correcto, hacia la izquierda, ¿sale? Hasta que choque con la curva azul, que, ajá, más o menos sería ahí. Y hacia abajo, ustedes ya pueden leer la X de benceno, porque este diagrama es para el benceno, en fase líquida para esa condición de presión, nada más para esa condición de presión, ¿sale? Ahora, ¿cómo leerían la composición para benceno en fase vapor? Pues del otro lado, ¿sí o no? Extendiendo la línea de conjunción como se las está trazando Valeria, pero hasta que choquen, con la curva en negro, ahí donde quedó, ¿correcto? Ahí, si ustedes le dan el valor de la X hacia abajo, de la fracción molar, esa sería la composición de benceno para la fase de vapor, ¿sale? Entonces vean que, por ejemplo, si ustedes cambian la presión, la línea de conjunción va a arrojarles diferentes composiciones, ¿sale? Por ejemplo, si dijéramos que el sistema se encuentra a presión de 40, ¿me puedes bajar ahí el cursor, Valeria, a 40 y 0.6 de composición, que es la que estamos poniendo de ejemplo? Ajá, ahí, vean, ahí estamos todavía en la zona de equilibrio líquido-vapor, ¿sale? Si ustedes van a leer la composición del benceno en líquido, vean, tendrían que desplazar el cursor a esa altura manteniendo la presión constante, pero hacia la izquierda hasta que choquen con la curva de color azul. Vean que la composición es muy distinta a la que, por ejemplo, ustedes estaban obteniendo para 50. Vean el valor que les está marcando ahí Valeria. Ese sería, ¿sale? Y ahora, a ver si quieres dejarle ahí tantito, Valeria, para ver cuánto va. ¿Cuánto vale? Vale más o menos como 0.37, así ojo de buen cubero, como dicen por ahí, ¿sale? Entonces vean que en función de la presión, ustedes van a tener distintas presiones, perdón, distintas composiciones para la fase líquida y para la fase vapor, ¿sale? Sí se entendió la importancia de las líneas de conjunción ya más detalladamente con esto que platicamos. Sí, maestra. Ok, muy bien. Entonces, muchas gracias, Valeria. Ok, vamos a plantear otro ejercicio. Ok, déjenme les comparto la pizarra para... Ok, vamos a hacer otro. ¿Ya ven el
la pantalla. Sí, maestra, ya se ve. Ok, muy bien. Entonces, este ejercicio que estuvimos resolviendo es, pues, es lo que estuvimos explicando en clase y es una forma en cómo pueden construir un diagrama de equilibrio líquido-vapor a temperatura constante. Pero hay otro método alternativo, es decir, esas ecuaciones que estuvimos usando para el ejercicio anterior no son la única forma en cómo ustedes pueden obtener un diagrama de equilibrio líquido-vapor a temperatura constante, ¿sale? Entonces les voy a explicar con un ejercicio otra forma, con un ejercicio porque pues es la forma más práctica, ¿sale? Y es importante que veamos esta forma alternativa de dibujar ahora sí que en línea, bueno, de dibujar un diagrama de equilibrio líquido-vapor, porque esta forma, este método que vamos a usar ahora, se utiliza mucho en las operaciones unitarias, ¿sale? Entonces el ejemplo dice así, construir un diagrama de equilibrio líquido-vapor de metanol y benceno a 55 grados Celsius, ¿sale? Entonces este es método alternativo, ¿sale? No se les vaya a olvidar. Ok. Bueno, entonces, primero, ¿sale? Antes que todo, ¿qué caso estamos? Estamos en una disolución binaria, dos componentes. Vamos a suponer comportamiento ideal. No nos señala nada el ejercicio, pero vamos a suponer que hay comportamiento ideal, ¿sale? Y bueno, sabemos que estamos a T constante, ¿sale? Es decir, el diagrama que tenemos que construir es presión contra la X de alguno de los componentes, ¿sale? Ok, entonces la temperatura constante es de 55, ya no me cabe ahí igual, pero lo voy a poner aquí abajo. 55 grados Celsius, ¿sale? Ok. Entonces, vean que el ejercicio les está diciendo qué componentes, metanol y benceno, pero no les está dando las presiones de vapor de los componentes puros, ¿sale? El ejercicio anterior sí se las daba, este no, entonces lo primero que vamos a empezar a calcular pues son las presiones de vapor puras, ¿sale? De vapor puras. Por ahí vamos a comenzar. Porque pues siempre se ocupan, ¿sale? No importa cuál método utilicen, siempre van a ocupar las presiones de vapor puras para cada componente a la temperatura dada. No olviden que la temperatura es 55 grados Celsius. Como no nos la da, pues nosotros los vamos a calcular. ¿Cómo? Pues con la ecuación de Antoine, ¿sale? Ya habíamos platicado esto. Y la ecuación dice que la presión en kilopascales es igual al exponencial de la constante A menos B entre la temperatura en grados Celsius, eso es parte de la fórmula, ¿sale? Más la constante C, donde las constantes A, B y C, no olviden que se tienen que obtener de tablas de la ecuación de Antoine, ¿sale? Y son específicas para cada componente. Entonces vamos a hacernos aquí abajito una tablita en la que vamos a poner, pues nuestros componentes son metanol. Metanol, metanol, metanol. Metanol y el otro componente es benceno. Entonces yo le voy a poner aquí valor A
Le voy a dar mucho espacio porque a veces estos valores son como muy, ¿cómo se dice? Como muy largos, ¿sale? Entonces ahí ármense su tablita. Y como buenos estudiantes que tenemos clases en líneas, vamos a buscar las constantes en internet, ¿sale? Ok, ¿están listos para irnos a internet a buscar? Ok, aquí vamos. Ok, ahí estoy en el buscador, ¿sale? Entonces voy a ponerle nada más ahí bueno, yo uso Google, pero pues ustedes pueden usar. Ok, constantes de la ecuación de Antoine. Entonces me voy a ir directo a imágenes porque pues ahí es más fácil, ya salen las fotos directo, ¿sale? Voy a usar esta primera. Ahí va, ahí va, ahí va. Ok, muy bien. Aquí está la fórmula. Vean que la que nosotros escribimos ya está despejada, está un poco pixelada la foto, pero sí se puede leer, ¿sale? Entonces, arriba está la formulita, véanla bien, ¿sale? A veces hay distintas formas de escribir la ecuación de Antoine, entonces es muy importante que cuando van a buscar los valores, chequen bien la fórmula de la ecuación de Antoine, ¿sale? Entonces, esa que está ahí es la misma que yo les puse, nada más que ya está despejada la presión, ¿sale? Pero es la misma. Y luego aquí abajo ya tienen todos los componentes. Nosotros vamos a buscar para el metanol y el benceno. Entonces el metanol queda... ¿Dónde está? No salió. Ni el benceno, aquí está, benceno. Ok, es el de abajo, ¿sale? El valor. A ver, vamos a anotarlo y ahorita lo ponemos en la pizarra. Entonces la constante A para el benceno, chéquense el rango. Nosotros estamos en 55, entonces estamos bastante bien, ¿sale? Entonces, para el benceno, la constante A vale 6.89272. La constante B vale 1203.531 y la constante C vale 219.888, ¿sale? Ese es el benceno y me faltan las del metanol. Entonces vamos a buscar a una donde sí venga el metanol porque aquí no está. Yo creo que en esta. De hecho, esta es la que uso siempre. Ajá. Ok. Metanol. Ya lo hallaron. Aquí está. Metanol. Ay, ya se me perdió. Aquí está. Ahí quedó en la parte como de abajo, ¿sale? Déjenme se los ajusto. Ok, está en la parte inferior. Ok, vean que la fórmula es la misma. Y dice que para el metanol, la constante A vale 16.5785. B vale 3638.27. Y C vale 239.5. Vean el rango de aplicación. Estamos dentro de, ¿sale? Porque estamos en 55. Y bueno, ya que andamos aquí, vamos a cambiar los de benceno por estos que vienen en esta tablita. Sale mejor. Para usar la misma y que no tengamos problemas. Déjenme los copio. Para el benceno. A es 13.8254. B es 2726. Punto que 81 y C es 217.572. ¿Sale? Ok. Entonces vamos a anotarlos en la pizarra. Ok, para el metanol dijimos que A vale 16.5785. 3638. Yo espero que ustedes ya los hayan anotado, ¿sale? Benceno 13.82. 2726.81.
y 217.572. Ok, sale, ahí estamos. Ok. Entonces, como nuestra temperatura es constante, si nosotros sustituimos esas constantes A, B y C en la expresión de la ecuación de Antoine, lo que vamos a obtener de ahí, pues son la presión del metanol puro y la presión del benceno pura, ¿sale? Ok. Metanol pura. Recuerden que esa es la temperatura que estamos trabajando. Si ustedes cambian de temperatura, el valor va a ser distinto, ¿sale? Entonces vamos a sustituir. Es igual a E por la constante, bueno, A, que vale 16.5785, menos B, entre temperatura en grados Celsius, 55, ¿sale? Más la constante C. Ok. Recuerden que la E está elevado a todo esto, ¿sale? Ok, si quieren ir haciendo la cuenta y sustituyendo para el benceno. Ok, ahí está. Muy bien, ¿cuánto les dio? A mí me da 68.33. ¿La primera? Sí. Ok, recuerden que esta es en kilopascales, ¿sale? Así dice la fórmula. Ok. ¿Alguien que ya tengo el otro valor? Me dio 45.6681. Ok, también en kilopascales, ¿sale? Ok. A ver, los demás ayúdenme a corroborar los valores. Sí, maestra, a mí también me sale eso. Sale. Ok, vamos a continuar, ¿sale? Ok, entonces una vez que ya tenemos las presiones de vapor puros a la temperatura de 55 grados, vamos a comenzar a construir nuestra tabla para pues luego graficar, ¿sale? Entonces ese sería nuestro siguiente paso. Bueno, vamos a ponerle construcción de tabla. Esto es más que nada pues para obtener las curvas, ¿sale? La del líquido y pues la del vapor. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que como este ejercicio no nos pide para quién hagamos el diagrama, es decir, lo podemos hacer para metanol o para benceno, nosotros lo vamos a hacer para el metanol, ¿sale? Entonces nuestro componente de referencia para el diagrama va a ser el metanol, ¿sale? Ya si ustedes quieren tomar el benceno, también lo pueden hacer, o sea,
El gráfico les va a dar similar, pero no idéntico porque son gráficos complementarios. Ahorita platicamos de eso más adelante, ¿sale? Ok, entonces lo que vamos a hacer es suponer, aquí yo voy a suponer una X de metanol, voy a suponer la líquida, ¿sale? Es decir, la composición en fase líquida. ¿Y cómo la voy a suponer? Les voy a dar valores desde 0 hasta, pues hasta llegar a 1, ¿sale? Ustedes le dan ahí los valores que quieran. Y lo siguiente que vamos a calcular, pues es la presión que le corresponde, ¿sale? Ok, la presión que le corresponde a ese valor de metanol en fase líquida, ¿sale? Como las unidades que estamos manejando para la presión son kilopascales, pues esta también va a estar en kilopascales. Ok, ahora viene la parte buena, ¿cómo lo calculamos? Sin usar las expresiones que usamos en el ejercicio anterior. En realidad es bastante sencillo. Nosotros sabemos que esta P es la presión total del sistema y la presión total del sistema la podemos calcular haciendo la sumatoria de las presiones parciales de cada componente, ¿sale? Es decir, la presión total del sistema es la presión de metanol más la presión del benceno, ¿sale? Ok, ahora la cosa, ¿cómo calculo esta presión de metanol y esta presión de benceno? Pues recuerden un poquito la ley de Raoult, ¿sale? La ley de Raoult marca que la presión de una sustancia es igual a la fracción de la sustancia en fase líquida multiplicada por lo que sería la presión del componente I puro a la temperatura dada, ¿sale? ¿Esto qué significa? Que me va a quedar un poquito encimadito, una disculpa. Miren, les voy a poner de este lado. Eso significa que la presión de metanol, si ustedes la quieren calcular con la ley de Raoult, que es esta que tienen aquí, la presión de metanol sería la X de metanol en fase líquida por la presión del metanol en fase pura, ¿sale? Ok, de aquí quiero que vean que esta es esta que estamos proponiendo aquí. Y esta presión es la que ya calculamos acá arriba para el metanol, ¿sale? La que habíamos calculado. Entonces también nosotros sabemos que la presión del benceno, esta que tienen aquí, la pueden calcular también con la ley de Raoult, ¿sí o no? Que sería la X de benceno, fase líquida, por la presión, pero del benceno, puro a la temperatura dada, ¿sale? Esta es la presión pura. Ya conocen este número, esta es la que no conocen, ¿sale? ¿Cómo calculan esta? Pues es más sencillo de lo que parece. Aquí hay que agregar una columna en la que podamos calcular la X de benceno en fase líquida, ¿sale? Es como la continuación de la tabla. De aquí vamos para acá. ¿Cómo calculan esa X de benceno en líquido? Vean que aquí ustedes supusieron esto. Esto es fase líquida y esto es fase líquida. Perdón por la nomenclatura, no estoy agarrando la misma líquido. Déjenme le agrego ahí. Ok. Entonces ustedes saben que la sumatoria de las XY en fase líquida o en fase vapor debe de ser 1, ¿sale? Es decir, si ustedes suman esta con esta de aquí, les debe de dar 1. Eso significa que ustedes pueden despejar esta X de benceno en fase líquida, que será igual a 1 menos la X de metanol en fase líquida. ¿Sí se entendió? Es decir, bueno, déjenme se los escribo. La X de metanol en fase líquida más la X de benceno en fase líquida es igual a 1. Esto es esto desarrollado. Esta ya la supusimos. Eso significa que esta la podemos calcular fácilmente nada más despejando. La X de benceno en fase líquida
es igual a 1 menos la X de metanol en fase líquida. No pierdan de vista que este valor aquí es esta que estamos proponiendo acá. ¿Sale? Entonces así es como la calcularían con esta formulita. Entonces, esta en realidad debió ser nuestra segunda columna, nada más ahí. Una disculpa, fue error de cálculo. Ok, ya que conozcan esta, pues ustedes van a conocer esta de aquí. ¿Sale? Entonces, eso significa que ya pueden calcular la presión total del sistema. ¿Cómo? Pues sustituyendo esto aquí, en esta expresión, y esta aquí. ¿Sale? Es decir, la expresión completa para calcular la presión, se las voy a poner aquí abajito, sería presión es igual a la X de metanol sustituyendo, ¿sale? En fase líquida por la presión de metanol pura más la X de benceno en fase líquida por la presión de benceno pura, ¿sale? Vean que de ahí ya conocen todos los datos. Esta es esta que supusieron, ¿sale? Esta y esta son los valores que tienen de acá marcados en rojo, ¿vale? Donde corresponda. Y el valor que ustedes van a sustituir aquí es este valor de aquí, que calculan bien fácil con esta expresión, porque este valor ya lo conocen, ustedes lo propusieron. Entonces eso significa que así pueden rellenar esta columna para calcular la presión total del sistema. ¿Dudas hasta ahí? No, maestra. Ok, entonces vean, chéquense, en el diagrama, bueno, en esta tabla ya tienen la de líquido, la presión total, y tienen la de benceno en líquido para el benceno. Pero lo que les falta para construir la X de, bueno, el diagrama del metanol, pues es la otra fracción de metanol en fase vapor. ¿Sale? ¿Cómo calcularían esa? Acá se las voy a poner de este lado. La X de metanol en fase vapor. ¿Sale? Recuerden que, por ejemplo, en su diagrama lo que ustedes ponen aquí es la presión y van a obtener dos así, ¿sí o no? Por ejemplo, esta de aquí abajo, si lo hacen aquí para metanol, que es lo que estamos queriendo construir ahorita, este gráfico es presión contra la X de metanol en fase vapor, que es esta que queremos calcular aquí abajo. Y la de arriba es la presión contra la presión de metanol, pero en fase líquida. Esta es esta que ustedes tienen aquí, que van a suponer. ¿Sale? Le van a dar los valores que quieran. Así es como construyen este gráfico, que es el que estamos buscando para el metano. Entonces, lo único que nos falta de calcular es esta de aquí, que lo vamos a hacer justo aquí. Es la última, bueno, no es la última columna que vamos a agregar, pero aquí la vamos a poner. Ok, ¿están listos? ¿O voy muy rápido? Maestra, tengo una duda. Sí. Para lo de la presión total, mencionaba antes que teníamos que calcularla con la fracción del metanol, la presión del metanol puro y bueno, y la sumatoria del benceno también. ¿Eso es para tener ambos compuestos en el mismo diagrama? ¿O es que Ajá. como que ahí me revolví? Sí, a ver, miren, recuerden que esta presión que ustedes ponen aquí es la presión total del sistema. Es la P total dentro del sistema, ¿sale? Entonces, para esta presión es la presión total del sistema. Y si lo van a calcular haciendo uso de la ley de Raoult, que es esta que está aquí, déjenme les pongo, ley de Raoult. ¿Qué se puede hacer? Esta presión es la presión total y la presión total es la sumatoria de las presiones parciales. Es decir, para calcular esta presión total del sistema, que está aquí y acá, lo que ocupan es tomar en cuenta ambos componentes, tanto en este caso metanol como benceno. ¿Sale? De hecho, si recuerdan en el ejercicio que estuvimos haciendo ayer,
Ahí también estaban considerando ambos componentes, porque cuando calculaban la presión total del sistema estaban poniendo las presiones puras de los dos componentes. Entonces, ¿qué son estas que tienen marcadas aquí? Entonces, esta presión es la debida a ambos componentes dentro del sistema. ¿Sí? ¿Más o menos? Ah, sí, maestra. Y entonces el día de ayer lo que hicimos fue con las fórmulas de que dedujimos. Ujú. Ah, Sí. ok. Por eso, por eso les decía que esta era como otra forma en la que pueden generar el diagrama de equilibrio líquido-vapor a T constante. ¿Sale? Es como un método alternativo, pero también es correcto. ¿Sí? Y ya pueden ustedes usar el que como que se les acomode más. ¿Sale? Sí, maestra, gracias. Ok. Ok, sale. Entonces andamos aquí. Vamos a calcular la presión de metanol en fase vapor para pues poder completar todo. ¿Sale? Ok. Hay varias, bueno, ustedes podrían suponer, pues, es la X de benceno menos, bueno, 1 menos la de benceno en fase vapor, pero no conocen la fracción de benceno. Hay que tener cuidado porque en este método nada más se supone una fracción. Acá no pueden suponer la de la fase vapor como lo hicimos en el método anterior. Esta se debe de calcular a partir de una combinación de la ley de Raoult con la ley de Dalton. ¿Sale? ¿Cómo? Más o menos. Ustedes saben que la ley de Raoult dice que la presión del componente I es igual a la X del componente I en fase líquida por la presión del componente I puro. ¿Sale? Esta es la ley de Raoult. Y también está la ley de Dalton. La ley de Dalton dice que la presión parcial del componente I es igual, esta ya la habíamos visto, a la X del componente I en fase vapor por la presión total del sistema. ¿Sale? Entonces, vean que aquí tienen presión del componente I y presión del componente I. Las pueden igualar y les va a quedar que la XI en fase líquida por la presión del componente I puro es igual a la X del componente I en fase vapor por la presión total del sistema. Noten que aquí la presión total del sistema ya no es una incógnita porque ya la calculamos previamente acá atrás. ¿Sale? Entonces, de aquí que sí conocemos. Bueno, voy a escribir la expresión para el metanol para que lo tengamos más claro, ¿sale? Sería la X de metanol en fase líquida por la presión del metanol puro es igual a la X de metanol en fase vapor por la presión total del sistema. La pueden anotar, ¿sale? Ok, lo escribí para el metanol porque nuestro diagrama que vamos a hacer es para el metanol, pero igual lo pueden hacer para el benceno, ¿sale? Ok, entonces vamos a checar de esta última expresión en negro que sí conocemos. Me voy a alejar tantito. Aquí está, ¿sale? Esta, la primerita ya es conocida porque es la que yo supuse acá, ¿sí o no? La X de metanol en fase vapor. Entonces, esa ya es un valor conocido, ¿sale? Esta presión de metanol pura, pues esta que está aquí en rojo, la que calculamos. Entonces, este valor también es conocido. Luego tienen la X de metanol en fase vapor, que es esto que estamos buscando aquí para poder graficar, ¿sale? Pero aquí ya conocemos la presión total del sistema, que es esta columna que tenemos acá, justamente, ¿sale? Entonces, eso significa que ustedes de esa expresión en negro pueden despejar la X de metanol en fase vapor y les va a quedar que es igual a la X de metanol en fase líquida por la presión de metanol pura entre la presión total del sistema. No pierdan de vista que estos tres valores que tienen aquí ya son conocidos, porque ya los calculamos antes, ¿sale? Entonces, es así como pueden obtener este valor, que es la última columna que les faltaría para poder construir el diagrama como está aquí marcado, ¿sale?
¿Dudas, chicos? ¿Dudas? ¿No? No, maestra. Ok. Muy Maestra, bien. Sí. entonces, ¿cómo armaríamos, o por ejemplo, la gráfica o eso? Esto es lo que ocupan graficar, ¿sí o no? Ustedes Ajá. saben que esta línea es presión en Y contra la X de metanol en fase líquida. Entonces hay que graficar esto en X, que es la X de metanol en líquido, contra esta presión, que esto es en Y. ¿Sale? Ujú. Ah, ya, La ya. que sí. ¿Sí? Esta, a ver, esta es presión y X de metanol en fase vapor. Aquí está la X de metanol en fase vapor que va en el eje de las X. Y acá Ujú. está la presión. Entonces sería esto en X y está en Y. ¿Sale? Para que puedan construir su gráfica como está aquí, que es lo que tienen que hacer básicamente. ¿Sale? Sí, maestra, gracias. Aquí, chicos. Muy bien. Les encargo que lo hagan y el jueves lo revisamos todos juntos aquí, como les dio la gráfica. ¿Sale? También les voy a encargar que hagan el diagrama para el otro componente. En lugar de poner aquí metanol, que pongan el benceno. ¿Sale? Si no pueden hacer lo revisamos la próxima clase, pero este sí ya lo deben de poder hacer porque ya tenemos como todo el proceso, nada más falta, pues ahora sí que los cálculos, nada más como quien dice. ¿Sale? Sí, maestra. Sí, maestra, gracias. Sale, chicos, nos vemos el jueves. Se cuidan. Gracias, Sale, maestra, maestra, igualmente. gracias. Nos vemos. Adiós. Ay, qué rápido se salieron ya todos.